obviamente en esa influencia que habla de la legislación en el clima de negocios en Bolivia. Se me ha pedido que pueda hacer un análisis sobre las dificultades actuales de la normativa laboral desde la perspectiva del trabajador, tomando en cuenta que como profesional abogado atendemos a los trabajadores desde hace bastante tiempo y asesoramos a organizaciones sindicales. Como quiera que de alguna manera por el tiempo se ha modificado el programa y solamente vamos a entrar después de esto en un debate. Después de este análisis también haré un pequeño comentario sobre los documentos que nos ha entregado la Cámara Nacional del Comercio y sobre los comentarios que hace el equipo de investigación de la Cámara de Comercio sobre lo que debería contener la nueva legislación laboral en Bolivia, que entiendo algunos ya deben conocer. Entonces, de manera puntual, me voy a referir a los problemas que atraviesan las y los trabajadores con relación a la implementación de las normas laborales. Si más bien, como estamos en esto, me puede ir ayudando. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. Considero necesario partir de lo que significa la palabra trabajador, como al ser humano que despliega su energía física, psíquica para la producción de bienes y servicios. ¿Con qué propósito? Satisfacer sus necesidades. Y un buen número de los trabajadores realizan esta actividad por cuenta propia, así dice el censo, el último censo en Bolivia, más del 50%. Y hay otro número importante, aunque menor al 50%, que efectúa su trabajo en una relación laboral, ya sea típica o atípica. Típica bajo las formas tradicionales de contratos y atípica en una relación donde se busca escapar al alcance de la normativa laboral. En esa lógica, en un enfoque más de carácter social que jurídico, el trabajo hoy constituye una obligación, más que un derecho, ¿verdad? Porque la persona, para subsistir, como bien precisa el expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, el argentino Luis Ramírez, él indica que el ser humano en edad de subsistir por sus propios medios tiene tres opciones. Una, acudir a la caridad pública o privada, estirar la mano. Otra, dedicarse a la delincuencia, y de eso tenemos hoy muchos, ¿verdad? Tanto en el sector público como en el sector privado. Y los que tienen solo su capacidad de trabajo tienen que vender su fuerza de trabajo a un empleador, y por lo tanto, ¿qué nos queda? Si desechamos las dos primeras por innobles, nos queda que el trabajo, más que un derecho, llega a ser una obligación. Toda persona que se encuentra dentro de la población económicamente activa debe trabajar, y si lo hace bajo una relación laboral, el que impone las condiciones de trabajo es el empleador, porque es el que tiene el poder económico. Y de ahí que, para muchos laboralistas, el contrato de trabajo es en realidad un contrato de adhesión, ya que el trabajador, salvo pocas excepciones, no tiene opción de cambiar las cláusulas contractuales y termina adhiriéndose a lo que le señala el empleador. Nosotros podemos ver en la práctica que cuando se presenta un contrato de trabajo, es muy difícil que el trabajador diga: no estoy de acuerdo con esa cláusula. Si eso lo haría, ya no es contratado. Eso ocurre en el terreno de la práctica. Por eso, para nosotros, el contrato de trabajo es más bien parecido a un contrato de adhesión. La siguiente. Ante esta relación desigual, en el sistema capitalista va a aparecer el derecho del trabajo, que no va a cuestionar la propiedad privada.
ese derecho del trabajo que es producto de la lucha de los trabajadores. Y como también precisan muchos amigos, señala, al propio sistema, los sectores sociales dominantes le ofrecieron concesiones a los trabajadores, ofreciéndoles derechos que mejoraron enormemente sus condiciones de trabajo. Es decir, lo que llaman, se ha producido un contrato social que avanzó hasta mediados del 70, pero que ante la crisis del capitalismo, conocida por todos, se incumple el contrato social, se viola y se impone el neoliberalismo. Y para justificar a algunos, no dudan en culpar que la crisis es consecuencia del derecho del trabajo. Y como la crisis es el autor de esta crisis, el derecho del trabajo, hay que imponer la precarización laboral con normas flexibles y además buscando salir de la regulación laboral, como hoy vemos bastante, creando formas de evasión a la normativa laboral. Después de la ley del trabajo vigente desde el año 39, se implementó el año 1985, en agosto, el Decreto Supremo 21060, una norma de alto contenido neoliberal que afectó los derechos laborales y que, si bien se ha derogado el artículo 55 sobre la libre contratación y el libre despido, el resto del decreto sigue vigente hasta hoy. Luego de 21 años de relaciones laborales, estas van a tener un cambio con el Decreto Supremo 28.699, el 1 de mayo de 2006, que a la fecha reconocemos es una de las normas más importantes que ha promulgado el gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales, y que, entre otros, ratifica los principios del derecho del trabajo, prohíbe el despido injustificado, porque deroga el artículo 55, además del 21060, como apuntamos, y establece una multa del 30% cuando el empleador no paga los beneficios sociales dentro de los 15 días. La siguiente. La actual Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero del 2009, consolida los derechos sociolaborales. Sin embargo, a la fecha esta situación se ha estancado, ya que no contamos con una nueva ley general del trabajo que se adecue al actual contexto económico y social, y en su caso se avanza a proteger no solo a los trabajadores en relación laboral, sino a todos los trabajadores. Y ahí hay que rediscutir el objeto de estudio del derecho del trabajo, porque en los textos, y en su mayoría, exceptuando de los antiguos Mario de la Cueva, dicen que el derecho del trabajo tiene por objeto el estudio del trabajo subordinado y dependiente. Por lo tanto, no estudia a los otros trabajadores, a los trabajadores independientes, a los trabajadores por cuenta propia o a otras modalidades de trabajo. Y para nosotros, los laboralistas de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, son seres humanos y por lo tanto mínimamente tenemos que estudiar. Y solo al estudiar podemos ver sus problemas, y al ver sus problemas, ver las soluciones. Entonces, habrá que redireccionar en una nueva ley laboral no solo a los que tradicionalmente son considerados y son ahora una minoría en cuanto a la población económicamente activa. Por ello, no debe dejar de precisarse en referencia a la normativa laboral los siguientes aspectos para ir a las causas por las que no se aplica la norma laboral. Primero, una ley del trabajo del año 39 elevada a rango de ley en 42. Su decreto reglamentario del año 1943, que es más reducido que la propia ley. La siguiente, por favor. Una ley, además, tenemos una norma que hasta antes del 2006, una normativa laboral de cerca de 2.500 normas de diferente índole, entre leyes, decretos, leyes, reglamentos, resoluciones que norman las relaciones laborales.
Pero eso va a obedecer a una característica. Es una de sus características del derecho laboral, el ser un derecho fragmentario y el ser un derecho extraetático. Solo para precisar, en la actual gestión del presidente Evo Morales, aproximadamente se han promulgado 20 leyes, 100 decretos supremos y varias resoluciones ministeriales e instructivos. Un otro aspecto que no debería dejar de escapar a este análisis es que los trabajadores asalariados del campo, de manera general, no están incorporados en los alcances de la Ley General del Trabajo. Desde el nacimiento de la ley del 39, era comprensible en esa época que no se incorporen porque las relaciones sociales de producción estaban bajo el pongueaje. Y la reforma agraria viene el 2 de agosto del año 53. Pero hoy en día me parece insostenible que los asalariados del campo no hayan sido incorporados a la Ley General del Trabajo en el mismísimo proceso de cambio. Y solo están con restringidos derechos los afreros, los algodoneros, ¿verdad? Están, además de los algodoneros, los herreros, los castañeros, y en el gobierno de Carlos Mesa, las familias cautivas o empatronales. Un otro aspecto, los servidores públicos están regulados por el Estatuto del Funcionario Público, en su mayoría, excepto los sectores que han logrado ser incorporados a la Ley General del Trabajo. Algunos sectores, como empresas públicas, trabajadores en caminos, trabajadores de la universidad pública, y otros tienen su propia regulación especial. Entonces eso no va a escapar a las causas por las que no se aplica adecuadamente la Ley General del Trabajo o la normativa laboral en Bolivia. Entonces pasamos a precisar, siempre por el tiempo, las dificultades sobre la aplicación de la normativa laboral en Bolivia. Y a partir de esta resumida puntualización, se ve que existen problemas, dificultades en la implementación de las normas laborales. ¿Cuáles son las causas que yo he identificado? Y ahí quiero ser muy preciso. No se puede establecer una sola causa. O sea, es muy difícil en temas de problemática social, sociolaboral, que se pueda decir, esta es la causa. Hay varias. Pueden haber más, tal vez, de las que mencione, pueden estar algunos de acuerdo o en desacuerdo, pero yo identifico a las siguientes. Primero, desconocimiento de las normas laborales por parte de las y los trabajadores. Una de las particularidades del derecho del trabajo, hemos dicho, es su carácter fragmentario. La normativa laboral está dispuesta en diferentes clases de normas, entre leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, convenios internacionales, convenios colectivos. Se dificulta, por lo tanto, su codificación. Por lo tanto, no vamos a tener un único código o ley que norme las relaciones laborales. Así hagamos la nueva Ley General del Trabajo, no va a poder haber. Bastará precisar que el incremento salarial, entre comillas incremento, se dicta cada año, ¿verdad? Entonces, al ser esta una de sus características, para los trabajadores aún es más dificultoso comprender las normas laborales, peor si tenemos una dirigencia joven, poco preparada, sin mucha tradición de lucha, y más bien que actúa más al influjo de lo que le dice el gobierno que lo que son sus verdaderas reivindicaciones sociolaborales. Entonces, la falta de difusión, la falta de socialización de las normas laborales da lugar a que los trabajadores no conozcan sus derechos y por lo tanto no puedan exigir su cumplimiento. Un aspecto que identifica. La siguiente. Nosotros hemos hecho una encuesta sobre estos institutos del derecho del trabajo y hemos podido constatar que muchos trabajadores, aún dirigentes sindicales, no conocen las normas. Pero no solo es eso. Adicionalmente se puede señalar que tampoco conocen las normas laborales funcionarios públicos que trabajan en el área laboral. Al igual que muchos empleadores, ¿no?, en el personal de recursos humanos. Todo esto da lugar a una errónea y distorsionada aplicación de las normas laborales que habrá que
lejos de criticar, ponerse a trabajar sobre esos aspectos. Un otro aspecto que identifico, la cultura del incumplimiento. Hay un autor mexicano, Mauricio García Villegas, que dice: la cultura del incumplimiento en América Latina se remonta a los tiempos de la colonia. Escritores y pensadores han referido a la inobservancia de las reglas, y se ha visto en ello un obstáculo para el desarrollo social y político de los países. Una prueba, cita, entre nosotros puede verse en los rasgos que han dejado en el lenguaje popular, a través de expresiones como echa la ley, echa la trampa, muy enraizada en nosotros. La ley es para los de su gana, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, o la ley se acata pero no se cumple. Entonces no estoy hablando en el sector de los empresarios, en el conjunto de los bolivianos, una cultura del incumplimiento, y no escapa eso pues al sector de los empleados. Por lo tanto, yo identifico eso como una patología social que tenemos los bolivianos y que obviamente deberíamos separar en eso, ¿verdad? Y para ello, ¿qué se hace? Ha expuesto en el análisis económico otras modalidades, lo que nosotros identificamos como técnicas de evasión a la ley laboral, mediante el fraude y la simulación. ¿A partir de qué? De la cultura del incumplimiento. Un otro aspecto, la falta de control por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Una atribución del Ministerio de Trabajo, establecida en el decreto 29894, que es el decreto de organización del órgano ejecutivo, habla de que esa atribución del ministro cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el marco del trabajo digno. Para ello debe implementar adecuados sistemas como el control en la presentación de planillas salariales, donde se debería adjuntar el pago de aportes al seguro a corto y largo plazo, la presentación de los informes de los comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional, el visado de contratos y otros. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha podido establecer incluso a nivel del Ministerio de Trabajo que no utilizan ni adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta hace un corto tiempo reportaban mediante el internet que han presentado sus planillas y ahí colocaban en un casillero: ¿tiene presentadas los aportes a las AFPs? Sí. Y nosotros comprobamos con los trabajadores que no estaban aportando los aportes a las AFPs ni a la caja hace más de 6 meses. Hechos los reclamos ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, dicen: pero es que doctor, es una declaración jurada, usted ya puede proceder. No nos interesa que sea una declaración jurada, nos interesa que cumplan y que el Estado cumpla su rol de exigir el cumplimiento de las normas laborales. No lo hace, lamentablemente, ni con tecnologías de la información y de la comunicación. Pero si nos vamos al control para exigir el cumplimiento de las normas laborales, se debe contar con un equipo profesional de inspectores de trabajo. ¿Cuántos inspectores hay? En camino, al todo el norte integrado, las azucareras, los lugares que van del norte integrado hasta San Julián, donde están los algodoneros y todo eso. El jefe de inspectores y un inspector. ¿Cómo vamos a hacer cumplir la norma con ese personal? O en el alto tenemos la jefa y 2 inspectores. Brian ha trabajado de inspector en el alto. Son 2 inspectores, ¿verdad? Él y Chirinos eran 2 inspectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos cumplir las normas laborales con ese equipo? También necesitan pues ese apoyo trabajadores y empleadores. Entonces, una de las causas que también he identificado viene a ser esta situación. La siguiente, por favor. La inexistencia del diálogo y la negociación colectiva entre las organizaciones de trabajadores, empleadores y Estado. Se ha hablado ya de ello. Es un factor que limita, que frena el cumplimiento de las normas laborales.
No hay cultura tampoco del diálogo y la negociación colectiva entre las organizaciones de empleadores con los que representan los trabajadores y el Estado. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, su entidad matriz de la Cámara, se ha quejado ante la OIT, ¿verdad? En la conferencia de este año, que ha señalado que el tema del salario mínimo, si no se acuerda, si no se fija con los empleadores, está incumpliendo el convenio 131 de la OIT. Es verdad, la siguiente. Pero donde no se separa es en el tema de la negociación colectiva, en el diálogo que debe existir entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Y ahí tenemos el convenio, ¿verdad?, de la OIT, el 98, que es parte de los 8 convenios fundamentales y que está ratificado por Bolivia. ¿Qué señala este convenio? Lo he transcrito. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre empleadores y las organizaciones de empleadores. No dice empleadores individualmente, habla de las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva, voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de trabajo. La siguiente. Además, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo señala en su artículo 17: el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o más patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores con el objeto de determinar condiciones generales de trabajo o de reglamentar. De donde se establece que la negociación colectiva y la posterior suscripción de un convenio colectivo de trabajo no solo se debe realizar entre un sindicato y el empleador. Eso se conoce en la teoría del derecho del trabajo como acuerdos de empresa, no como convenios colectivos. Los convenios colectivos son los que se realizan entre un grupo de empleadores, por ejemplo, Cámara de Industria con Confederación de Fabriles, Cámara de la Construcción con Confederación de Constructores. Esos son los verdaderos convenios colectivos. Y aquí no tenemos práctica. ¿Pero por qué? Habrá que precisar algún detalle. El artículo 10, podemos seguir con la otra presentación, señala el artículo 10 del Estatuto de la Confederación de Empresarios Privados: dice: prohibición de asumir representación legal en asuntos laborales. La Confederación no podrá asumir representación legal por sus afiliadas para la negociación o solución de conflictos obrero-empresariales particulares e individuales, y en consecuencia carece de personería jurídica para admitir citaciones o notificaciones ni aceptar demandas o pliegos petitorios del sector laboral alguno que involucren o se formulen a sus entidades componentes, en este caso como la Cámara de Comercio, o a través de la Confederación. Esta prohibición no debe entenderse como una limitante para que la Confederación participe en procesos de diálogo social según las formas de negociación tripartita o bipartita, siguiendo las recomendaciones de la OIT y otros organismos. Si no puedes recibir un pliego, si no puedes suscribir un convenio, ¿qué cosa vamos a dialogar? No tiene sentido dialogar. El diálogo es para establecer soluciones. Entonces se quejan a veces y dicen: ¿por qué no han discutido con nosotros el incremento salarial? Porque la COPA planteó mediante un pliego y su estatuto dice: no aceptamos pliego. Entonces estamos direccionando indebidamente, y no es en este gobierno, esto viene de hace muchísimos años, direccionamos mal el diálogo. Y por eso es que debería haber un sinceramiento entre trabajadores, empleadores y Estado, y decir: bueno, vamos al diálogo, pero vamos al diálogo de todas las condiciones de trabajo. Cuando decimos solamente vamos al diálogo para discutir el tema del segundo aguinaldo o del incremento salarial de este año, lamentablemente se queda corta la situación, porque el convenio de la OIT, el 98, establece un amplio proceso de diálogo social tripartito. Entonces, este es otro aspecto que yo puedo evidenciar, y el por qué no se van a cumplir
las normas laborales, porque ni siquiera tenemos capacidad para dialogar entre las partes que hacen la relación laboral, que entre otras cosas no es con los trabajadores, es con la organización de los trabajadores cuando hablamos de diálogo colectivo. La siguiente. Un otro aspecto que he identificado, el apoyo gubernamental para generar empleo. Es también fundamental para el cumplimiento de las normas que el gobierno diseñe políticas para generar empleo, para aumentar la productividad, para establecer innovaciones tecnológicas que permita al empresariado ser competitivo, la apertura de mercados, incentivos que posibiliten el cumplimiento de las normas. Los trabajadores no se oponen a ello. Han demandado, a ustedes les consta la lucha contra el contrabando, han pedido que se haga una matriz productiva, que se genere, como han dicho en el discurso inaugural, una verdadera política de empleo, que lamentablemente no existe, y menos como consecuencia de un diálogo entre el sector que pueda expresar sus preocupaciones y el gobierno. Entonces, aquí hay un otro problema de que no se le da oportunidad de generar empleo a los trabajadores, lo que decían los mismos doctores, la gallina de los huevos de oro tenemos que conservar. Pero también puntualizó que esto no debe ser utilizado como un justificativo para decir, como no hay esto, ahora dejamos de cumplir las normas, ¿verdad? Desde la óptica de los trabajadores, esto también se constituye en un atentado contra ellos. Un otro aspecto, la discriminación laboral. La OIT señala, a igual trabajo, igual salario, y esto debería repercutir en todas las demás condiciones laborales. Y no se debe establecer discriminaciones o tratos diferentes cuando se cumplen labores o responsabilidades similares. Hay una ley 045, ¿verdad?, contra el racismo y toda forma de discriminación. En la parte específica laboral señala que no se debe discriminar en cuanto a la profesión, ocupación u oficio. No solo es para temas raciales, sociales, para decir si le estamos insultando a una persona o no. Pero esto no se cumple. Los servidores públicos, por ejemplo, están regulados por un estatuto que les restringe totalmente sus derechos. Y por ello se discrimina en el pago de la indemnización, en el pago del desahucio, sobre todo cuando son despedidos por causas injustificadas. También esta discriminación, hemos apuntado, se produce en los asalariados del campo. Y estas discriminaciones no hacen otra cosa que incentivar a que quienes están obligados al cumplimiento de las normas tengan un argumento más para decir que no van a cumplir porque los que tienen que dar el ejemplo no lo hacen, ¿verdad? La informalidad y precarización laboral. El estudio que se realizó y que nos pasaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Económicas de la Cámara de Comercio señala que Bolivia ocupa los primeros lugares en la informalidad laboral a nivel de Latinoamérica. La informalidad significa que existen pequeñas, medianas y grandes empresas que realizan su actividad al margen de las normas tributarias, laborales, de seguridad social y otras. Sin embargo, se confunde cuando se señala que hay trabajadores informales. Los trabajadores no son informales. Las empresas son las informales, porque se ponen al margen de la ley. Los trabajadores son trabajadores precarios. ¿Por qué? Porque sus condiciones laborales no están dentro del marco de la norma. ¿Y por qué se da esto? Por varias razones. A veces solamente se argumenta una, ¿verdad? Esto de que el gobierno no apoya el empleo, que le genera la competencia. En la puerta de la empresa la informalidad está campeando y ahí adentro tiene que cumplir absolutamente con todo, desde dar la factura, pagar el aguinaldo, el doble aguinaldo, el segundo aguinaldo, pero no es doble aguinaldo, el segundo, y todo eso. Pero no solo es eso, implica la cultura del incumplimiento también y otros aspectos. También me queda claro que no es solo el tema económico, y cito, por ejemplo, el rubro de la construcción. Todos sabemos
y lo han demostrado estadísticamente, que la construcción es uno de los sectores que más beneficios ha logrado. El boom de la construcción se ha llamado. Pero mostremos qué trabajadores del rubro de la construcción en porcentaje no están afiliados a las AFPs. Un alto número. Entonces, ¿será solo por problemas económicos? No, hay otras circunstancias. O si vemos el nivel salarial, la banca también ha tenido prosperidad, pero vamos a encontrar trabajadores en el banco con título de ingenieros comerciales que no ganan más de, en caja, más de 3.000 bolivianos. Y no es un problema económico, obedece a otras circunstancias. Entonces, hay una precarización como consecuencia de la informalidad que se expresa en el trabajador y su familia, al tener que cumplir su trabajo en condiciones de inseguridad, con salarios incluso por debajo del salario mínimo nacional, con ausencia del seguro a corto y largo plazo, con contratos temporales, como consecuencia de la flexibilidad laboral, que no es otra cosa que la desregulación de las normas laborales. Pero puntualizamos para esto que no solo hay obreros precarios con overall, también hay trabajadores precarizados con traje y corbata. Son los consultores de línea. Los consultores de línea no tienen seguro de salud. No son considerados servidores públicos. Hay una sentencia constitucional que dice: los consultores de línea no son servidores públicos, por lo tanto no tienen calidad de trabajadores. No se les puede hacer, por ejemplo, un proceso por responsabilidad administrativa. No son servidores públicos. ¿Qué serán? No se les paga el aguinaldo, pero la norma, y ya lo ha dicho el ministro anoche, sí se les paga el segundo aguinaldo a los consultores de línea. Entonces la precariedad laboral se manifiesta en varios aspectos. Finalmente, en esta parte, una nueva ley general del trabajo que se adecue a las actuales situaciones del ámbito laboral. Y en esa ley, que debería ser más inclusiva, bajo la tendencia de expansión del derecho laboral, deberíamos buscar la protección no solo de un reducido grupo de trabajadores llamados subordinados y dependientes, sino de todas las modalidades de trabajo. Desde los que trabajan bajo el sistema de uberización, los tercerizados, los subcontratados, los externalizados, los que hacen el teletrabajo, y habrá que estudiar los temas para ver cuál va a ser la protección sociolaboral, como bien identificaba el experto económico, no solo la protección salarial, sino la protección sociolaboral. Por lo tanto, en esta primera parte concluyo señalando que las dificultades de la aplicación de la normativa laboral que afectan los derechos de los trabajadores se debe a varios factores que deben ser estudiados con profundidad para también darles soluciones efectivas. Esa es una primera parte. Como quiera que hemos modificado ya el evento, porque no va a haber otra posibilidad, quisiera que pueda hacer un comentario sobre el trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Económicas que me hicieron muy gentilmente llegar y que me di el tiempo para poder leer. La siguiente, por favor. El instituto se refiere al tema del salario mínimo y puntualiza el tema de la edad de trabajar. Nos habla, por ejemplo, de que en La Paz el 80.3% de la población urbana está en edad de trabajar. También nos señala que la población desocupada en el primer trimestre de 2017 habría alcanzado el 5% de desocupación, pero se basa en los datos del INE. Y ahí va mi comentario. Yo puedo señalar que cuando se habla de la población desocupada, el INE incluye a los trabajadores eventuales. Es decir, no discrimina entre los trabajadores desocupados, los ocupados y sobre todo los subocupados. La siguiente: hay un alto porcentaje de subocupación. Entonces, en las encuestas que realiza el INE les dice: ¿el último mes usted ha tenido alguna actividad? Sí. Para el INE es desocupado. Aunque 25 días haya estado desocupado, entonces ahí tenemos pues hermosas cifras.
totalmente irreales, porque nos estamos refiriendo a ocupación, a trabajadores empleados, en realidad a un gran número de subempleados, de trabajadores precarizados. Ese es un gran problema para un estudio, porque el INE hoy es una institución pública, pero con alto contenido político y con influencia partidista. Entonces, una primera reflexión que haría yo al estudio que han hecho en el Instituto de la Cámara es que las encuestas en Bolivia no son serias, no son responsables, menos se hacen con criterio científico, lo que impide podamos realizar adecuados análisis y por lo tanto identificar los problemas y dar soluciones. Por eso es que hacemos criterios, expresamos, pero no condicen con la realidad que vemos. La siguiente, sobre el salario mínimo, y aquí también quería hacer una puntualización. El estudio del instituto nos hace una referencia porcentual sobre el salario mínimo del 2014, el 2015, 16, 17 y obviamente, si vemos, de 1.440 en al menos 4 años, hemos subido cerca de 600 bolivianos en cuanto al salario mínimo. Muestra un interesante porcentaje de incremento salarial. Sin embargo, para los trabajadores, desde su óptica, los trabajadores ven al salario a partir de sus necesidades, no del porcentaje que significa el incremento, sino si le alcanza o no para subsistir junto a su familia. Y obviamente hoy, 2060, no le alcanza al trabajador para subsistir, y eso lo podemos comprobar haciendo un cuadro de cuánto se necesita para vivir. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con los que ganan el mínimo? Hay un fenómeno que no estamos, que percibimos, pero que a veces no lo puntualizamos tanto. Hay mucha gente joven que trabaja y gana el mínimo, pero vive con sus papás. Entonces ahí no paga alquiler, no paga servicios, no gasta en alimentación. ¿Y para qué le sirve ese mínimo que gana? En los internets, atendiendo los restaurantes, trabajando como seguridad. Le alcanza para poder tal vez seguir estudiando para algunos gustos y sus otros. Y por eso que muchos papás no quieren jubilarse, porque todavía están manteniendo a los hijos que ya trabajan. Ese es un gran problema que no le estamos dando mayor solución. Por lo tanto, tampoco hemos percibido que hay trabajadores que incluso perciben un salario por debajo del mínimo. Hay muchas situaciones que se han podido establecer en esa situación. Por lo tanto, aquí hay un conflicto entre lo que pueda plantear el empleador como todo su derecho de decir aquí hay incrementos muy altos y lo que le pueda alcanzar al trabajador, ¿no ve? Que el mínimo que hoy se paga y se paga a mucha cantidad de personas no le alcanza para cubrir sus necesidades. Y cuando los dirigentes de la COP, ya no de esta COP, de las anteriores, planteaban un salario mínimo no nacional, vital, siempre se ve como exagerado, ¿verdad? Dice 6.000, 8.000, es muchísimo. Pero habría que ver también a partir de las necesidades de los trabajadores y armonizar con los conflictos que tienen los empleadores, sobre todo los formales. Siguiente. En referencia a la informalidad laboral, el estudio habla de la informalidad laboral, implica que hay empleadores al margen de las normas, no solo laborales, fiscales y de seguridad social, y que Bolivia tiene un alto grado de informalidad. Apunta muy bien el estudio, pero también se señala que se perjudica a las actividades formales, porque hay una alta presión para que se cumplan con las normas, lo que no ocurre con los informales. La siguiente. Los incrementos salariales, el segundo aguinaldo, la presión fiscal, influye para que muchas micro y pequeñas empresas se mantengan en la informalidad. Esta puede ser una causa, pero como ya había señalado, no es la única. Hay actividades que pasan por bonanza económica e igual siguen en la informalidad. Los de la construcción. También hay bonanza económica en los productores agropecuarios, hasta estamos en el biodiesel, todo eso, ¿verdad? Pero sus trabajadores están al margen de la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, cuando no se los incorpora mediante la norma, la informalidad está generando la propia norma, porque les está permitiendo ser informales. La siguiente.
Entonces se debe analizar, estudiar las causas que generan la informalidad laboral, ¿verdad? También en el tema del gobierno, los consultores de línea, que les ha establecido que no son servidores públicos y se genera un descontrol, una anarquía en la normativa laboral con alto índice de discriminación. La siguiente, por favor. Sobre el convenio y negociación tripartita, ya hemos visto, debe realizarse una relación entre los trabajadores, los empleadores y el Estado. No hacerlo viola el convenio 131, hemos precisado, pero negarse a atender pliegos, también desde la óptica de la organización de los empleadores, también viola el convenio 98. Y creo que ambas partes no contribuimos a ese propósito del diálogo social tripartito. La siguiente. Finalmente, en el estudio que nos mandan, nos hace una serie de consideraciones muy importantes sobre la perspectiva de la legislación laboral que debería incluirse en la nueva Ley General del Trabajo desde la óptica de la Cámara de Comercio. Sabemos que la ley data del 39, elevada al rango de ley 42, que hay 3.000 normas de distinta jerarquía adicionales a la ley. Hemos puntualizado que eso se debe al carácter fragmentario, que aunque aquí estamos exagerando en esa consideración. Y bueno, ¿qué plantea la Cámara que se incluye? La siguiente. Un aspecto antes de lo que plantea. Se confunde a veces el hecho de pedir una ley general del trabajo y que esa ley sería la que va a generar empleo. En mi criterio, respetando siempre las opiniones, el objeto de la ley laboral se centra en regular relaciones laborales y debería proyectarse a todos los trabajadores, no solo a los subordinados y dependientes. La siguiente pregunta. Sin embargo, en el tema del empleo no se puede establecer el tema del empleo en una ley general del trabajo. Para abordar con la amplitud que se merece, tiene que haber pues una ley de fomento del empleo. No puede estar mezclada con la relación laboral. Ahí se establecerá la creación de actividades empresariales, mercados, innovaciones tecnológicas, inversión, incentivos hacia la formalización. Claro. Pero en una ley general del trabajo, y escuché una vez en un foro de la universidad, decía, en la ley general del trabajo debe crearse el empleo. No, la ley general del trabajo cumple otra función, tiene otro objeto. Entonces, ese aspecto también quería puntualizar del estudio que han hecho. La siguiente, por favor. Con referencia a las propuestas que hace la Cámara. Les resumo cuáles son. Plantean como propuesta libertad contractual del empleador y el trabajador. La productividad debería ser el principal mecanismo para incrementar salarios. Que las partes acuerden el día de descanso de acuerdo a las necesidades, es decir, chao domingos y demás, ¿no? La siguiente. Que el trabajo nocturno se realice entre las 24 y las 6 de la mañana, es decir, es una buena innovación porque la noche empezaría a las 12 de la noche, ¿no? O sea, de día sería 9, 10, 11. Es propuesta. Los trabajos insalubres tengan un cargo del 35% al básico, hoy es 50%. Para mí, nadie debería trabajar en situación de insalubridad, porque son seres humanos. Que se elimine el recargo por trabajar en domingos y sábados y pasadas las 13 horas, solamente se reconoce como hora extraordinaria. Que se mantenga la prima anual tal como está. Y hago una puntualización, y hablábamos en el almuerzo con los colegas de la Cámara. ¿Por qué? Porque hoy está demostrado que muy pocos pagan la prima de utilidades, ¿verdad? Porque no hay una regulación cabal. Porque aunque se tenga utilidades de 3 millones, antes del balance yo pongo esos 3 millones para que se ponga una nueva agencia o se reproduzca más la fábrica o la empresa, y eso va al gasto. Por lo tanto, esa que es una utilidad visible en el balance aparece como no utilidad y por lo tanto no hay prima. Entonces yo creo que, muy sinceramente, por eso se dice que se mantenga la prima tal como está. En mi criterio debería cambiarse. Que se uniformice el cálculo del bono de antigüedad, que ustedes saben, para el sector
no lucrativo es sobre 1, para el sector lucrativo es sobre 3, que ya no se toma en cuenta entre productivo y no productivo, porque ha modulado eso la jurisprudencia, es con lucro o sin lucro, ¿verdad? Y también se elimina el pago obligatorio del bono de producción. La siguiente. También nos plantean que el bono de frontera solo se aplique al sector a los trabajadores del sector público, plantea el proyecto, la propuesta. Pero si estamos hablando en contra de la discriminación, estamos generando nosotros discriminación entre públicos y privados, entonces no es muy saludable, por lo menos en mi criterio. Que el subsidio de lactancia se desvincule del concepto del salario mínimo. Se lo ha logrado este año, ¿no ven? Ya es 2000 nomás, ya no es 2060, y al año va a seguir siendo 2000 casi con toda seguridad. Peor si se ha establecido el segundo aguinaldo. Qué mejor argumento que decir el subsidio se paga. Y evidentemente habrá que discutir el tema del subsidio, porque a veces en eso soy consciente de que muchos trabajadores hacen un uso indebido del subsidio, ¿verdad? Consciente de eso, habrá que hacer una discusión sobre el tema. Se elimina la jornada femenina del trabajo, que es menor a la de los varones, pero habría que ver si a favor o en contra. Eso no he podido encontrar. Que se elimine en los subcontratos la responsabilidad solidaria y cualquier otra para el subcontratista. Eso veo como un peligro, porque yo subcontrato para que me facilite, dicen, mejor la prestación del servicio, a veces especializado. Si es para liberarme de mis obligaciones laborales, no tiene ya el objetivo. Es simplemente una técnica de evasión y de incumplimiento de la norma laboral del principal beneficiario de la actividad. Que exista la posibilidad de contratar empleados a plazo fijo o por temporada, y se derogue la norma que restringe contratos a plazo en tareas que no son propias de la empresa, es decir, ampliar contratos a plazo. Si eso lo hacemos, tengan la certeza de que no va a haber un solo trabajador por tiempo indefinido, ¿no? La siguiente. Que se derogue la norma que establece los salarios de los trabajadores contratados a plazo, que no pueden ser mayores a los permanentes. Un poco quiero entender eso, que pueden haber más trabajadores a plazo y menos permanentes. Que las remuneraciones se fijen por acuerdo de partes, es decir, que el Estado esté al margen, y eso es libre contratación, y también habrá libre despido, ¿no? Que se eliminen las normas que regulan los ascensos y promociones en empresas privadas. Que la relación entre empleador y trabajador sea bajo preceptos de libertad contractual, seguimos en la misma lógica. Que el preaviso sea menor a 3 meses, tanto para el trabajador como el empleador. No sé por qué lo han puesto eso, porque ya no hay el preaviso, porque no ha sido la COP, por si acaso, la que ha planteado ese recurso de inconstitucionalidad abstracta, sino ha sido el defensor del pueblo, pero después todos lo hemos culpado a la COP, ¿no? La siguiente, que la afiliación y desafiliación en los sindicatos sea voluntaria. Tienen sus opiniones, consideración de la organización sindical, las respetamos. Que se aumente de 20 a 50 el número para que los trabajadores constituyan sindicato. Hoy que tenemos tan pocos trabajadores, con esto ya no habría sindicatos. Que se revise la disposición que establece que los acuerdos de un convenio colectivo no solo obligan a los que celebran, sino a los que se adhieren. Es decir, si alguien se adhiere a la empresa después del convenio, no tendría los derechos que se han obtenido. La obligatoriedad de la votación secreta para elegir la directiva sindical, eso es, digamos, un poco introducirnos en el espíritu, en la tradición que van a tener los empleadores, pero primero los trabajadores, pero se respeta el criterio. Se fija un quórum para constituir federaciones y confederaciones. La siguiente, por favor. Que los dirigentes sean reelegidos máximo una sola vez continua. En eso yo estoy muy de acuerdo, porque he visto lamentablemente que hay dirigentes que quieren perpetuarse en el cargo. Para mí debería ser una sola vez, ni siquiera reelección, y en todos los cargos a nivel nacional, para evitar estos problemas que estamos atravesando. Que se derogue la declaratoria en comisión. Sí, para un buen control a los dirigentes, en mi criterio, la comisión debería pagar a los trabajadores, así fiscalizan mejor la labor de sus dirigentes. Puedo coincidir en ese aspecto. Que la negociación colectiva y los conflictos se aplique el arbitraje, para que no se mete el Estado. Bueno, eso habría que ver, porque es muy peligroso el tema de un arbitraje privado, pero hay que discutir. Y que la legislación busque crear empleo e inversión. Me parece que sí, pero en una ley específica. La siguiente. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre
todo esto que he ido puntualizando. En mi criterio, un marcado neoliberalismo, porque se pretende que las relaciones laborales estén salvadas a un acuerdo entre el empleador y el trabajador como si fueran partes iguales. En realidad, son desiguales el trabajador y el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador tiene el poder económico y político, mientras que el trabajador solo su fuerza. Para mí, tratar como iguales a dos que son desiguales, lo único que va a generar es mayor desigualdad. La siguiente. La propuesta es flexibilizadora porque busca por todos los medios desregular los institutos que protegen al trabajador, eliminar el incremento salarial dispuesta por el gobierno, el pago en domingos y feriados, el recargo nocturno, el bono de producción, todo eso se pretende sacar del ordenamiento laboral. Y la propuesta le quita sentido, en mi criterio, a la razón de ser que tiene el derecho del trabajo que ha expuesto el doctor Chivos, que es proteger al trabajador porque se le deja librado a su suerte. Se ve en contra del principio de progresividad y no regresividad porque la norma laboral establece desde convenios internacionales que debe ir adelante y no debería retroceder. Con todas las características que hemos mostrado, no digo que se tiende a retroceder, lo que viola incluso acuerdos que estamos en el Pacto de San José. La última, por favor. Como conclusión, en mi condición de abogado de trabajadores expreso con respeto mi desacuerdo con las intenciones que han sido vertidas en el documento de la Cámara Nacional del Comercio y en mi criterio, lejos de coadyuvar una situación de un buen clima laboral, puede generar más bien una convulsión social. Sin embargo, respeto los criterios, el debate está propuesto y por lo corto del tiempo que se acortó más, deberá continuarse en la oportunidad que corresponda. Les agradezco mucho.